Bueno, buenas noches ya. Eh, ya lo dijo Oscar, pero bueno, agradezco sinceramente la invitación para poder compartir con ustedes algunas reflexiones que venimos pensando siempre de forma colectiva, en el espacio universitario, en la Escuela de Ciencias de la Educación, en las Facultades de Filosofía y Humanidades. Intentamos producir algunas reflexiones críticas en relación, bueno, a este contexto, ¿no? Esto que también ha descrito Oscar en relación a lo que es en realidad un proyecto político y un proyecto cultural, ¿no? Que no es un proyecto liberal, sino libertariano, o de los libertarianos, le han dicho. Varias de las cuestiones que yo había pensado, bueno, ya las ha planteado Oscar, pero a mí me parecía que podía ser, a ver, digo, como interesante, primero esto, ¿no? Decir, lo que en realidad está en disputa en relación a la presentación que se hace, o el intento de presentación a nivel del Congreso de la Nación, porque hablábamos recién con Oscar que el intento estuvo, pero aparentemente todavía no están los consensos suficientes como para que tome estado parlamentario. En algún momento trascendió que el proyecto de libertad educativa ya tenía estado parlamentario. Es más, el documento que está cargado y disponible tiene los sellos del Congreso, tanto de diputados como de senadores, los logos, ¿sí? O sea, está preparado ya el documento del proyecto de ley para poder ingresar. Lo que pasa es que todavía formalmente no ha podido ingresar. Y ahí me detengo también un poco en relación a, digo, el proyecto del gobierno nacional, digo, no es algo aislado, sino que se enmarca en relación a lo que es toda una avanzada de las derechas, ¿sí? O de las nuevas derechas en el mundo. Que tienen determinadas características, tienen que ver que llegan al gobierno a partir de elecciones democráticas. Eso es algo novedoso, nuevo, no es algo que venía sucediendo. Además también es novedoso el uso de los medios de comunicación, pero fundamentalmente de las redes sociales, para llegar y para comunicar. La producción de fake news, o sea, de permanentemente, ¿no?, tener ahí una producción, un grupo de CEOs o un grupo de personas que están trabajando en la producción de una diversidad de noticias que no importa si son verdaderas o falsas, pero permanentemente bombardeadas. Así nos enteramos de este proyecto, por eso lo retomo, porque en realidad la primera versión del proyecto de ley de libertad educativa comienza a circular sin autoría. Es como si hubo un grupo de gente que dijo, che, vamos a planificar, vamos a armar un proyecto de ley, que le ponen el nombre de libertad educativa, que modifica, ¿sí? Primero en realidad deroga la ley existente, la ley de educación nacional, y propone todo un cambio estructural del sistema educativo y de las políticas educativas del país. Y este modo de operar tiene que ver con esto de las nuevas derechas. O sea, tiran, ¿no?, a correr de forma a través de las redes sociales, porque así nos llega, a través del WhatsApp, por lo menos así nos llegó la primera versión que después de algunas reacciones que hubo de asociaciones o grupos de docentes que empezaron a ver críticamente eso, se retira ese proyecto, deja de circular y comienzan a ajustarse algunas de las propuestas en la versión que supuestamente es la que va a entrar como ya proyecto de ley de libertad educativa, ¿sí? Entonces digo, esos son los modos también, ¿no? En donde ellos van probando, van viendo que por dónde, de qué manera, qué es lo que tiene como más posibilidades de quedar, qué es lo que es más reactivo. Y así estamos hasta el momento. Eso por un lado. Por otro lado, pensaba que, y en realidad me parece que es interesante poder ver un poco cuál es la situación actual de la educación, y en realidad, en función también de esa situación muy general, ¿no?, que voy a plantear, digo, ¿por qué es posible pensar que desde el gobierno se plantee una ley que
implica una reforma estructural del sistema educativo de Argentina. ¿Eso es posible? Primero decir que en el transcurso más o menos de un poquito más de 2 décadas, nosotros ya este es el tercer proyecto de reforma estructural del sistema educativo. Se supone que el sistema educativo, la escuela, es una herramienta que tiene el Estado, ¿sí?, para la transmisión de una cultura, para la educación de la población, y que son proyectos a largo plazo en un país. Es más, la educación obligatoria, o sea, un chiquito que entra, ¿no?, a la sala de 4 y termina la secundaria, son 14 años de educación obligatoria. Nosotros en menos, ¿sí?, en 2 décadas y un poco más, ya tenemos 3 proyectos. Tuvimos en la década de los 90, en 1993, se aprobó la Ley Federal de Educación, que también implicó toda una modificación respecto a lo que era la educación pública, ¿no?, porque posibilitó ahí el ingreso de una serie de discusiones que hasta el momento no se venían produciendo, porque de alguna manera fue la ley educativa que se necesitaba para lo que se planteaba como la reforma del Estado, que tenía que ver con el achicamiento del Estado y la venta de las principales empresas o servicios que tenía el Estado. Todo modelo, de alguna manera, que desembarca necesita, ¿sí?, de la herramienta de la educación. Aunque para el caso de los libertarios, en su agenda política, la educación no está en la primera línea, ni en la segunda, ni en la tercera. O sea, no es importante. Solo a los efectos del sistema educativo de poder combatir, lo que decía Oscar, esta batalla cultural que están dando, ¿no? Porque se parte de la hipótesis de que en realidad el marxismo se ha infiltrado en lo que es el Estado está tomado por la ideología marxista y que esa batalla cultural educativa se va a dar a través de lo que es el sistema educativo. A esos efectos, solo esos efectos, es que entonces entran a disputar en relación al sistema educativo. Pero vuelvo a las reformas. Nosotros tenemos en 1993 la Ley Federal de Educación. Cambio de signo político a inicios del siglo XXI, en el 2003, gana Néstor Kirchner. En el año 2006, al tercer año de su gobierno, estando Daniel Filmus como secretario de Educación, aparece una propuesta de reforma también estructural que implicaba derogar la Ley Federal de Educación del año 1993 y sancionar una nueva Ley de Educación Nacional, que es la del 2006, que es la Ley de Educación Nacional. También acompañando todo un proyecto político y cultural que fundamentalmente el cambio estructural ahí fue la concepción de la educación, no como un servicio, sino la educación como un derecho humano, y personal y también colectivo. Y tenemos ahora, en 2026, el proyecto de modificar, de derogar la ley 26.206, Ley de Educación Nacional, y el proyecto de una ley de libertad educativa. Digo, en términos de cómo se piensa la historia de los pueblos, de cómo son las transformaciones educativas y culturales, realmente tener 3 intentos, o sea, 3 proyectos en tan corto tiempo es como complicado de explicar, ¿sí? Es como que la educación termina siendo simplemente algo muy instrumental respecto a necesito para este proyecto político tal maestro. Pero no hay una concepción seria respecto a pensar que el sistema educativo es algo que trasciende a los gobiernos, a los mandatos de los gobiernos, que uno pueda pensar entonces una cuestión como más de política de Estado, porque debería ser la educación una política de Estado. Además creo que realmente, a diferencia de lo que fue la Ley de Educación Nacional, la actualmente vigente,
que efectivamente en sus inicios, en su discusión, hubo discusión en las escuelas, hubo sustitución de las jornadas escolares para poder discutir un proyecto de ley. Se le preguntó a las escuelas, a los docentes, a los estudiantes, a la comunidad respecto a qué cambios eran necesarios producir, y fruto de esa consulta surgió la ley 26.206. Yo me pregunto, y acá digo en términos generales, ¿alguien escuchó un diagnóstico de cuál es la realidad actual del sistema educativo, de las políticas educativas, por lo cual sería necesario derogar la ley que regula el sistema educativo y la educación en Argentina por algo que sea superador, transformador? O sea, ¿cuál es el diagnóstico que opera como base de proponer un cambio estructural en relación a la educación del país, de la niñez, de la juventud? ¿Cuál es el diagnóstico? No existe un diagnóstico. Es solamente una concepción instrumental respecto a usar el sistema educativo a los fines de que sea el instrumento para combatir esa cultura marxista, así lo plantea el gobierno, esa cultura marxista que está de alguna manera apoderada de lo que es el aparato del Estado. Ese es el diagnóstico. Entonces, yo me pregunto es muy poco serio. Eso es lo primero que hay que decir. Bueno, muy bien, hay una propuesta de modificación. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son los problemas que tenemos en el sistema educativo y cuáles son las propuestas que esta ley hace para mejorar esos problemas que tenemos? Porque tenemos problemas en el sistema educativo, hay muchos problemas. Por eso digo, sería buenísimo que podamos discutir en relación a ese diagnóstico, pero ese diagnóstico no está. Y ahí vuelvo un poquitito, me parece que fue un avance muy importante respecto de la década de los 90, la nueva ley, que es la que actualmente rige, que es la 26.206 del año 2006. Realmente es un avance en términos de consolidar derechos, pero es una ley, la 26.206, que funciona como un horizonte, porque es algo que todavía está en construcción, la garantía de ese derecho, la garantía de poder lograr la ampliación del derecho a la educación en el primer tramo de las infancias, en la educación inicial. Todavía estamos sin poder universalizar ese primer tramo, ese nivel de educación inicial. Necesitamos todavía mucha inversión en educación, muchas políticas educativas para poder garantizar ese derecho que la ley lo plantea en términos de ampliar la obligatoriedad, que no sea entonces solo de sala de 5 años, sino que extendió la obligatoriedad a la sala de 4 y la universalización a la sala de 3. Pero también esa ley lo que planteaba era la necesidad de hacer obligatoria la totalidad del secundario, de la escuela secundaria. Nosotros teníamos, por la ley de la década de los 90, por la ley federal, obligatorio el primer tramo nada más de la escuela secundaria. Recién en los primeros años del siglo XXI, en Argentina, es obligatoria la totalidad de la escuela secundaria. Eso por la ley, aunque nosotros culturalmente, la gran mayoría de la sociedad, si tenía posibilidad de acceder a la educación, todos los padres mandaban a sus hijos a la escuela secundaria, aunque no era obligatoria. Eso era algo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra identidad como país, ¿sí? Que es un país que ha apostado a la educación. O sea, el Estado-Nación de finales, ¿no?, de lo que ha sido el siglo XIX, se ha consolidado en base a varios pilares. Uno de sus pilares tuvo que ver con la educación pública. O sea, la sociedad argentina apostó a la educación pública para la formación del ciudadano. Eso está en nuestro ADN, ¿no? Sin embargo, la ley lo viene a plantear como obligatorio recién a inicio del siglo XXI, hace unos años. Es obligatorio la totalidad de la escuela secundaria. Entonces es una ley que todavía, ¿no?, plantea una serie de objetivos que no están cumplidos. No estamos pudiendo garantizar
que todos los pibes y todas las pibas que son adolescentes, que son jóvenes y deberían estar en el sistema educativo, estén en el sistema educativo. Es un problema que tenemos. Y es un problema fundamentalmente, y acá es donde digo, para mí fue como muy importante, no solamente la ley 26.206, sino un planteo que un proyecto político puso sobre la mesa, en el cual para mí significó una revolución copernicana, o sea, una revolución importante respecto a cómo se analizan los problemas de educación, los problemas de educación venían siendo planteados respecto a que si un pibe o una piba abandonaba la escuela, el problema estaba en que la familia no lo alentaba a que se quedara, o porque tenía algún problema de aprendizaje esa persona. Con el proyecto progresista que se estructuró en lo que es a nivel educativo, la ley 26.206, lo que la ley está diciendo es que mucha de esa deserción o mucho de que esos pibes y pibas estén fuera de la escuela es por un propio problema de la propia escuela. Por eso digo, es un cambio, una revolución copernicana en cómo se analiza el problema de educación, porque no se lo deposita en el que fracasa, entre comillas, sino que se dice, la escuela tiene mucha responsabilidad en eso. Entonces hubo una serie de políticas públicas educativas que intentaron modificar esa estructura de la propia escuela para que lograra ser más solidaria, que lograra alojar a esta diversidad de infancias, de niñeces, de adolescencias, reconociendo que hay una diversidad y no hay una única forma de ser estudiante, sino que hay ya a esta altura del siglo XX una diversidad de sectores que deben estar dentro del sistema. Y es el sistema el que tiene que modificarse, no esperando solamente una única forma de ser estudiante o una única forma de ser docente, sino que hay que atender a esa diversidad. Eso es algo que sucedió, pero que está todavía inconcluso. Esa forma de pensar, de empezar a revisarnos como sistema educativo, y acá pongo la universidad también, ¿no?, dentro de esto, a pensar que en realidad nosotros tenemos que adaptarnos atendiendo a la diversidad de los niños, adolescentes y jóvenes, y no que el problema si fracasa o abandona o deja los estudios es porque, y bueno, tiene una familia que culturalmente no lo acompaña. O sea, todo eso empezó a trabajarse y es un discurso que necesitamos consolidar. Es una forma de mirar la educación que se instaló en los primeros años del siglo XX, pero estamos recién en el 2026. Es muy poquito tiempo en términos de recambio cultural, ¿no? Entonces, sobre esto que todavía no está consolidado y sobre lo que tenemos que seguir trabajando porque tenemos problemas en el sistema educativo, y estoy nombrando solo algunos, desembarca este nuevo gobierno y desembarca este nuevo proyecto de educación, que como bien decía Oscar, realmente es muy peligroso en términos de que es la contracara de este modelo, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos también actualmente es que en la década de los 90 se agudizó cuando se transfirieron todas las escuelas secundarias en los terciarios nacionales a las provincias, se agudizó una fragmentación de la educación. Prácticamente tenemos, cosa que se está intentando revertir, pero 24 sistemas educativos diversos, cada provincia con sus posibilidades. La ley 26.206 está intentando revertir esa fragmentación, porque ya a partir de la década de los 90, las provincias son las responsables de gestionar sus propios sistemas educativos. Eso de gestionar implica, son las responsables de pagar los sueldos, son las responsables del financiamiento fundamental del pago de los docentes, lo cual hace que son las provincias las que se quedan con el conflicto, cuando en realidad disputan el gremio y gobierno contra el gobierno provincial. Entonces, el conflicto pasó a las provincias. Entonces digo, eso que como modelo
de alguna manera agudiza las diferencias, porque hay diferentes capacidades en las provincias. Hay provincias que están mejor dotadas en términos de personal técnico, de capacitación docente, de trayectoria o vínculos con las universidades, y hay otras provincias que están con déficit en eso. Entonces se notan muchas estas diferencias y no se lograron revertir a pesar de 15, 16, 17 años de una política que intentó, ¿sí?, achicar esas diferencias. Entonces tenemos serios problemas todavía en la educación. Por eso es tan grave que una ley que viene a decir no nos interesa un Estado nacional, agudiza la descentralización en términos de las provincias y fragmenta todavía más. ¿Por qué? Porque no colabora en relación a subvencionar a las escuelas, sino que la idea es empezar a subvencionar a las familias, ¿sí?, a subvencionar a los estudiantes que elijan en este mercado educativo que pasarían a ser las escuelas. Entonces eso fragmenta mucho más, porque eso puede ser algo posible cuando vos ya tenés algo de iguales. Cuando vos partís de distancias y de desigualdades como tenemos actualmente, eso agudiza todavía más esas desigualdades. El que más tiene, el que más puede, es el que tiene más chance de sobrevivir en ese sistema sin que haya nadie que regule ni que intente salvar las diferencias. Entonces, ese es el riesgo en términos de la ley. Yo traje un análisis como más puntual de algunos artículos, pero me parece que también eso lo podemos conversar en una segunda vuelta, o también a mí me parece que estaba interesante esta propuesta que habíamos sugerido acá la profe de, empezar con un intercambio y una conversación. Es más, entendí que por ahí el Ateneo tiene la idea también de esto de que sea como más participativo, entonces me parece que estaría bueno que podamos a lo mejor comentar algunas de las reflexiones que también que fuimos trayendo, pero ya con la intervención de ustedes, ¿sí? Así que yo dejo acá y bueno, después continuamos en una ronda ya de preguntas y de intercambios. Gracias.